Bien, queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. En Proverbios capítulo 6. Nosotros hemos tenido preparados, ¿cierto?, para escuchar una palabra extensa. Traté de sintetizar, ¿cierto?, lo más que pude, pero vamos a hablar una porción de la palabra del Señor que habla de una temática sumamente interesante e importante. Bueno, como introducción solamente para quienes se están integrando, ¿cierto? Hemos tomado el libro de Proverbios y hemos avanzado por él, ¿cierto? Entonces, si usted llegó a esta reunión porque por Francisco, algunos de nuestros hermanos que no habían podido venir antes, sepan que hemos pasado por todo el libro de Proverbios y hemos visto de la sabiduría, ¿cierto?, de la necedad. Pasamos hablando en cuanto a la pureza sexual, ¿cierto? Hemos avanzado en cuanto a disfrutar del matrimonio y la intimidad. Y ahora el libro de Proverbios nos va a llevar a tratar una enseñanza bíblica que es realmente extensa a través de la Escritura, que es un pensamiento en cuanto a las finanzas de nuestro hogar bíblicamente. Por eso lo digo como introducción, no crea que preparé esta predicación para usted específicamente, o sea, lo hice para usted, para que el Señor abra su Biblia, pero sepa que es a lo que nos lleva el libro Proverbios, como recuerdo que decía Ricardo hace algunos días miércoles. Es impresionante y hermoso cómo el Señor, a través de su palabra, sola nos va llevando a tratar diferentes temas. No tenemos que buscar o inventar ciertos temas, sino que el Señor nos va llevando a través de un libro de la Escritura y nos va enseñando diferentes temáticas, áreas de nuestras vidas. Entonces, queridos hermanos, vamos a leer hoy solo del verso 1 al 5 de Proverbios capítulo 6. Acompáñenme allí. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegura de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Querido hermano, tenga sobre todo esta frase en mente, la primera del verso 1, hijo mío, si salieres por fiador de tu amigo. Vamos a orar una vez más y comenzamos nuestro estudio. Señor y Padre bueno, le agradecemos porque usted como un buen Padre nos guía a través de las diferentes áreas de nuestra vida. Padre, yo te ruego por el desafío que nos planteas como iglesia en cuanto a una temática, un pensamiento que muchos quizás de nosotros nunca hemos escuchado antes en lo que tu palabra dice al respecto. Te ruego que nos des sabiduría, entendimiento, un buen corazón, un pensar, de desear aprender lo que tú nos instruyes en tu palabra. Señor, me he preparado con temor de ti, quiero ser fiel a tu palabra y te quiero rogar que me dirijas en ese camino, Señor. Que no digas nada que no sea de tu palabra, ningún consejo, Señor, que no venga de ti, salga de mi boca. Padre, te ruego entendimiento, sabiduría esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, ¿cierto? En esta primera mitad del capítulo 6 nos va a hablar, yo había comenzado aquí con dos personajes. En el capítulo 6 nos va a hablar primero del que sale fiador, y ahora voy a explicar lo que significa salir fiador, y después nos va a hablar del perezoso. Y es de otro en lo que vamos a ver la próxima semana, y cómo el libro de Proverbios tiene como un personaje, un antagonista principal, el perezoso. Aquel que es lento, ¿cierto? Aquel que no es una persona que trabaja bien, aquel que no es diligente. Pero en esta primera mitad del Proverbio 6 nos va a hablar del que sale fiador. Y nos hace un llamado a no seguir el ejemplo de estos, a no hacer como hace este, a no andar como hace él.
¿Cierto? Antes hemos visto varios llamados positivos en Proverbios. Ama la sabiduría, busca la inteligencia, escucha el temor del Señor, atesora sabiduría en tu corazón, búscala, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos que están negativos. ¿Qué significa esto? No seas como este, no hagas esto, aléjate de andar como estos. Son advertencias para la vida cotidiana, hermano, no se saque esto de mente. El libro de Proverbios es un maestro, un anciano, hablándole a uno más joven, cómo se vive la vida sabiamente, cómo Dios ha establecido que la vida en general se viva con sabiduría, ¿cierto? Y pensaba yo, en este libro es como, en estos aspectos positivos, es como ir por un camino y decir, bueno, uno va viendo, ¿cierto? Si quiere ir a Santiago, vaya por allá, a Santiago a 100 kilómetros, y uno va viendo una dirección, pero también en ese camino uno va viendo advertencias, ¿cierto? Este camino sin salida, salida sin retorno, ¿cierto? O camino peligroso. Entonces, Proverbios nos va a ir hablando de las dos maneras. Este es el ejemplo a seguir y estas cosas, evítalas, salga, no ande por allí, ¿cierto? Pero de repente, ¿cierto? Este camino nos va a llevar a estas situaciones que no debemos seguir estos malos ejemplos, ¿cierto? Pues son la representación de no vivir sabiamente. Ya hemos visto, ¿cierto?, como un ejemplo contrario, el que se enreda con la mujer extraña o el que anda, ¿cierto?, el que cae en artimañas de lujuria, del que es tentado en la carne, ¿cierto? Y vemos las consecuencias tristes de su vida, y que recuerdan que relacionarse con esta mujer, o decíamos en lo general con este varón también, es como empezar a comer miel, pero después era amargo como el ajenjo, traía malas consecuencias. Y hoy veremos este ejemplo negativo, el que sale por fiador. El que sale no es por fiador, ¿cierto? Sino que el que sale por fiador. ¿Qué significa eso en el lenguaje actual? El que se pone como aval de una deuda. El que se pone como aval de una deuda. De eso va a hablar este proverbio. Es interesante, ¿no? Porque no estamos haciendo una charla bancaria, ni estamos hablando, ¿cierto?, de que usted vaya a tomar un crédito, pero la Biblia nos habla si hay sabiduría o no en salir como aval o como cierto respaldo en la deuda de otro. ¿Qué es esto de salir por fiador? Claro, ¿cierto? Lo definimos como el aval. Uno que se pone a sí mismo como respaldo y como responsable de la deuda de otro, ¿cierto? Uno que se pone a sí mismo como responsable y como el que va a responder si otro no puede cumplir con una deuda. ¿Ya? Eso es un compromiso casi siempre bancario, ¿cierto? Eso es salir fiador. Y vamos a ver en Proverbios que salir fiador es visto como algo que no es sabio. Es la palabra del Señor. Vamos a ver en qué aspecto, en qué contexto y cuál es la idea, ¿ya? Así que vamos aprendiendo en lo que vamos a avanzar, ¿cierto? Hermanos, no podemos separar estos consejos y pensamientos sabios del resto de las Escrituras. Esto está en la palabra del Señor, por tanto el Señor también quiere que lo aprendamos. Vamos a revisar algunos puntos para aclarar esto, porque al principio es como fuerte, porque uno diría, bueno, y la misericordia y el amor y el querer ayudar, si yo quiero por amor, ¿cierto?, salir por aval de alguien para que obtenga algo, bueno, vamos a ver de qué se trata esto de no salir por amor. Hay que revisar consejos de la palabra del Señor en general. Hermanos, hay mucho en la palabra de Dios de cómo administrar los bienes que el Señor nos da. Hay muchos consejos. Primer principio, antes que nos vayamos así a por qué no salir como fiador de alguien, es hay que ser cuidadoso con las finanzas personales. La palabra del Señor nos enseña que es necesario ser cuidadoso con las finanzas personales. Proverbios 27, 23 al 27, vamos a leerlo. Si puede abrir su Biblia allí, ¿cierto? Para que también usted vea que es la palabra del Señor. Proverbios 27, versos 23 al 27, dice lo siguiente. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños.
porque las riquezas no durarán para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama y aparecerá la hierba, y se segará la hierba de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos son para el precio del campo, y la abundancia de la leche de las cabras para tu mantenimiento, y para el mantenimiento de tu casa, y para el sustento de tus criadas. Este versículo muchas veces se lo dan a los pastores, ¿cierto? Cuando ten cuidado por tus ovejas, pero aquí este proverbio está hablando de ten ojo de tus finanzas personales, ten ojo de tus propios recursos. Tienes que saber cómo están tus recursos para que los administres de buena manera, porque la pregunta que se hace ahí en el 24 es, ¿será la corona para perpetuas generaciones? ¿Tú crees, dice, que tu bienestar va a ser para siempre de generación en generación? No, dice, tienes que cuidar de tus corderos, tienes que ver la leche que te van a dar tus cabras, porque eso es para tu mantenimiento y para el de tus criadas. La palabra del Señor nos manda a tener cuidado de nuestras finanzas personales y tener mucho ojo en cuanto a ellas. Ten cuidado. También la palabra del Señor nos va a enseñar, debes ser responsable en cumplir con tu familia. Debes ser responsable en cumplir con las necesidades que tiene tu familia. Si están anotando, pueden anotar ahí 1 Timoteo 5:8. Miren lo que va a decir, y es tan importante, porque la palabra del Señor no nos manda a despilfarrar, la palabra del Señor no nos manda, ¿cierto?, a tener, a ser emocionales en el uso de nuestros dineros. Miren lo que va a decir, 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, que está hablando de su familia, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano amado, el Señor nos manda, sobre todo a los padres, ¿cierto?, al matrimonio, y en especial también a los varones, que tengamos un cuidado especial por nuestra familia. El primer lugar donde Dios nos va a llamar a ser cuidadosos y responsables es con el cuidado particular de nuestras familias. Hermano amado, también veíamos en Proverbios capítulo 3, verso 9, honra a Jehová con tus bienes. Y eso no significa solo dar para la obra de Dios, sino que administra lo que tienes de tal manera que lleves honra a Dios de la manera que estás administrando la cosa, de la manera que estás administrando lo que Dios te ha dado. A usted le ha dado Dios 1,000 pesos, es responsable delante de Dios de administrarlo de buena manera. El Señor le ha dado 1,000,000 de pesos, es responsable de administrarlo de buena manera a cada uno según lo que el Señor le ha dado. Pensando en eso mismo, hermano, y teniendo en mente este primer principio, debemos ser cuidadosos con las finanzas personales, es que debemos ser muy cautelosos en asumir deudas o en respaldar alguna deuda de alguien, entendiendo claramente los riesgos. Por este principio que el Señor me manda a administrar bien, es que yo debo ser cauteloso. Debo ser cauteloso y entender cuando asumo una deuda o cuando asumo el ser fiador de otro, aval de otro, entender lo que me puedo estar arriesgando. Antes de ser aval, antes de ser fiador, debo entender claramente, primero, con quién me estoy comprometiendo, ¿cierto? ¿A quién me estoy comprometiendo? No puedo hablar alocadamente, hermano. Y es el sentido del proverbio, que lo vamos a ver ahora, ¿cierto? El proverbio 6, en el versículo 2 dice, si saliste fiador de tu amigo, que es la mejor traducción es de tu vecino o de un prójimo, no está hablando de una relación de amistad, sino que si saliste por fiador de que estaba cerca tuyo, dice el versículo 2, te has enlazado con las palabras de tu boca, ¿cierto? Y has quedado preso de los dichos de tus labios. Quiero que se haga la idea, me encanta que usted se haga la imagen mental. Hermanos, es como que, no sé, piense en las personas del Asia Menor, ¿cierto? Quizá una caravana, personas que están allí comprando, y usted vive en ese lugar, y pasa alguien, un desconocido, alguien que le cayó bien, están sacando agua del pozo ambos, ¿cierto? Y esa persona quiere tomar un compromiso, y el otro le dice, no te conozco, ¿cómo te voy a, no sé, vender 10 camellos y tú me los vas a pagar a la vuelta? Y esta persona que sale por fiador dice,
No, tiene cara de buen hombre. Yo soy aval de él. Usted dele nomás eso y yo voy a ser aval de él. ¿Entiende la idea? Es alguien que sale por aval rápidamente, sin considerar los votos, que habla alocadamente, que con sus dichos de su boca, por hacerse el bonachón, por hacerse el gentil, ¿cierto? Y por mostrar liberalidad, generosidad, así como, no sé, sin tener cautela, queda enlazado con un compromiso porque no consideró lo que estaba diciendo. Proverbios 11:15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador a un extraño. Esa es la idea. Con ansiedad, Proverbios 11:15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador a un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Otra traducción dice vivirá tranquilo. Proverbios 27 del 2 al 14 va a decir, mire lo siguiente, son 3 versículos que van a hablar en cuanto al que es imprudente en su actuar y el que es prudente en su actuar. Vamos a leer 3 versículos. Proverbios 27, desde el verso 2 en adelante. Dice, el avisado, el prudente, ¿cierto? El que está atento, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El 13 dice, quítale su ropa al que salió por fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. Bueno, y aquí ahora otra imprudencia, es que bendizo a su amigo en altavoz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Aquí está hablando, me equivoqué, digamos, al hacer la introducción, está hablando de 3 figuras de imprudencia. 3 figuras de imprudencia. O sea, el simple, que aunque sabe que hay un daño, aunque debiera considerar que hay un peligro, llega y pasa, ¿cierto? Y recibe el daño, como quien ve una calle transitada y todos están esperando que paren los autos para pasar, pero él no va a pasar nada, tiene un pensamiento simplón, tiene un pensamiento poco cauteloso y llega y pasa y tiene un accidente, ¿cierto? El verso 13 dice, el que llega, ¿cierto? Y sale por fiador del que no conoce, ¿cierto? Dice, a ese que llegó y habló y salió por fiador, tómale su ropa. Y la idea es que tómale la capa con la que se abriga, tómale lo único que tiene, porque llegó y habló y no sabe lo que se metió. Toma algo para asegurarte de que él va a cumplir con su palabra. Y el verso 14, ¿cierto? Dice, es otra figura de imprudencia muy, muy simpática, casi cómica. Es como que alguien se parara fuera de su casa a las 6 de la mañana de gritar, no sé, Guillermo, gracias Guillermo, gracias. Sería imprudente, aunque está queriendo hacer algo bueno, ¿cierto? Los vecinos probablemente saldrían a mirar y dirían, oye, ¿qué está haciendo? Bueno, Guillermo, los amigos que tiene, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Entonces está hablando de 3 figuras de prudencia. 3 figuras de prudencia, claro, medio loco. Gracias, Sandra, por la aclaración. ¿Cierto? 3 figuras de prudencia. Como lo saben. Claro, como lo saben. Vamos. Entonces, para que, hermano, usted entienda, estamos hablando entonces de un fiador, de un aval, de alguien que se hizo aval de alguien alocadamente. Alocadamente. Hermanos, antes de ser aval, una segunda observación, ¿cierto? Primero, entender, conocer a quién le está prestando, entender a lo que usted mismo se está arriesgando, ¿cierto? Segundo, dice, debe entender que hay una gran posibilidad, o usted ponerse delante de la posibilidad de que usted tenga que asumir aquello de lo que se está haciendo aval. Hermano, a lo segundo a considerar, lo repito, entender que hay una gran posibilidad de que usted debe asumir aquella deuda de la cual se está poniendo por aval. Creo que hay que hacerse la pregunta primero, ante todo, y no es malo, sino que es, hermano, no es discriminar, es ser cauteloso, hacerse la pregunta, ¿por qué no se le está prestando a esa persona directamente? ¿Por qué esa persona no puede tener? Permítame llegar al final de mi argumento, ¿cierto? Uno debe preguntarse, ¿por qué esa persona por sí misma no puede acceder a que se le preste? Quizás hay un historial de que no fue un buen pagador. Quizás realmente no tiene la capacidad de asumir la deuda que está queriendo tomar.
Y en eso nosotros no estamos haciendo parte de su influencia, ¿cierto? Esta persona se está sobreendeudando y yo estoy poniendo mi nombre para que se sobreendeude y después eso va a caer sobre mí. A eso la Biblia le llama falta de sabiduría, ¿entienden? Y hay una tercera opción. Mire, quizás hay otros temas. Quizás como algunos de nosotros, esa persona tiene un trabajo independiente, quizás no tiene realmente cómo documentar, pero esa persona realmente puede pagar y realmente es una persona fiel. También es una opción y ahí podemos considerar quizás el ser aval. Pero aquel que va a ser aval debe entender que posiblemente le toque asumir la deuda la cual está respaldando. Y si usted fuera a ser ese aval, tiene que hacerse la pregunta, ¿voy a ser capaz de pagar esa cuenta? Voy a hacer, aunque la otra persona empiece bien, pero está poniendo su nombre a un compromiso probablemente de años. ¿Voy a poder yo asumir la cuenta que estoy respaldando? ¿Estoy dispuesto a pagar la cuenta cuando el otro no pueda? ¿Tengo la capacidad? Tengo la capacidad de asumir, ¿cierto?, el pago de esta persona. Déjenme volver aquí para no perdernos en el hilo, ¿cierto? Ya, tiene la capacidad de asumir la cuenta mire, tiene que la cautela por las finanzas personales, tiene la capacidad de asumir esta cuenta si el otro no pudiera y seguir cuidando de su familia. O si yo me toca asumir esa deuda, voy a descuidar mi familia y desobedecer al Señor, de cuidar mi propia familia, porque asumí una cuenta que no podía pagar. Miren lo que dice Proverbio 27:3, ya lo vimos, ¿cierto? Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, ¿cierto? Proverbio 22:26, mire, va a decir, no sean de aquellos que se comprometen, y está hablando en un término financiero, ni de los que salen por fiador de deudas. Si no tuviere para pagar el otro, ¿por qué has de quitar tu cama de debajo de ti? Mire lo que está diciendo. ¿Por qué te van a sacar la cama en la que tú duermes? El otro no pudo pagar su deuda. Hermano, la palabra del Señor llega a estos puntos y nos llama a ser sabios y cautelosos, cuidadores de nuestros hogares, responsables con lo que el Señor nos ha dado y con las personas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. ¿Por qué le va a faltar a tu hijo de comer porque otro no pagó la deuda? ¿Por qué en tu casa no van a estar cuentas pagadas porque otro no pagó su deuda? Necesitamos reflexionar, necesitamos ser un pueblo sabio, un pueblo que reflexiona antes de hablar y de tomar compromisos. Hermano, la palabra de Dios sí nos llama a la misericordia, ¿cierto? Incluso vamos a ver, la palabra del Señor nos llama a que quien podía prestar o dar, lo hiciera, y lo hiciera con generosidad, pero nunca podemos prestar lo que no tenemos, o avalar una deuda que después yo mismo no voy a poder pagar. La palabra del Señor nunca nos llama a prestar o avalar lo que yo no tengo. Hermanos, he oído varios casos de hijos que pusieron como avales a sus padres y cuando el hijo no pudo pagar, el padre no pudo pagar y los dos quedaron al final sin bienes, sin recursos y en una situación muy crítica. Allí hubo falta de sabiduría. El hijo, en un buen chileno, creyó al padre, pero el padre también aceptó una deuda que él no podía asumir si su hijo no podía. Entonces, hubo un problema allí. Hermano, tenga esto en mente. Usted puede ayudar o prestar lo que sí tiene, pero no puede respaldar una deuda que usted no puede pagar. Debemos ser cautelosos con nuestros compromisos y no ser emocionales. Que nuestros compromisos financieros muestren que honro a Dios, ¿cierto? Que no soy emocional y lo hago con mis palabras. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder. El corazón del justo piensa para responder, y eso es tan difícil para los latinos, ¿cierto? Incluso para nosotros los chilenos, tan de sangre, ¿cierto?, más caliente, de llegar y hablar y decir y comprometerse, en vez de reflexionar.
de ser prudente. Por eso es tan una bendición que nosotros en el matrimonio entendamos que nuestra esposa es ayuda idónea. Porque nos frena, porque el esposo dice, no, tengo que hablar esto con mi esposa primero, ella me ayuda, el Señor la trajo como bendición a mi vida, y hablo con ella, y ella muchas veces va a traer sabiduría a mi vida. O la esposa va a hablar con su esposo, y él también le va a llamar a la cautela, a la prudencia. Es necesario. Hermano, esto significa que nunca puedo ser fiador, nunca puedo ser aval. ¿Significa eso esto? No, querido hermano, mire, el apóstol Pablo de alguna manera actuó como fiador de otra persona, como aval. ¿Recuerdan la carta a Filemón? La carta a Filemón en el Nuevo Testamento es una carta. Pablo, estando encarcelado, conoce a un esclavo que se había arrancado de su dueño, ¿ya? Este esclavo se había arrancado de su dueño, había ido a otro lugar y lo tomaron preso por alguna razón, y estando preso conoció a Pablo, creyó en el Señor Jesucristo, y ahora Pablo, este preso salía a libertad, y ahora Pablo enviaba a ese esclavo fugitivo de vuelta a su Señor, y lo envía con la carta. El señor de Onésimo era Filemón, por eso tenemos la carta a Filemón, de parte de Pablo. Y Pablo le dice a Filemón lo siguiente, en cuanto a Onésimo, Pablo dice, si él te dañó en algo o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo, de alguna manera, se puso como aval, ¿cierto?, de Onésimo. Pablo sabía que si algo todavía Filemón le quería cobrar, bueno, que se lo cobrara a él y él se lo iba a pagar. Pero también Pablo sabía que Filemón era un buen creyente y que probablemente no le iba a cobrar nada. Pero él se puso como aval, como respaldo frente a este hermano nuevo que volvía a su Señor terrenal, ¿cierto? Es más, hermanos, muchas enseñanzas de la palabra del Señor nos enseñan que debemos ser generosos, misericordiosos, que no tengamos un corazón cerrado, sin misericordia, del que no puede tener algo. Podemos ser misericordiosos, ¿cierto?, en lo que la prudencia nos respalde. Es más, la palabra de Dios permite que aún prestemos dinero o bienes a los hermanos. Voy a leer un texto en Deuteronomio capítulo 15, me encantaría que lo estudie más adelante también en su hogar. Deuteronomio 15, voy a leer el verso 7. Estamos leyendo pura palabra del Señor, hermanos, casi no he incluido mucho de mi propia palabra. Dice Deuteronomio 15, verso 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso, o sea, un pobre, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión, y mire cómo va los ojos de tu hermano, menesteroso para no darle, porque él clamará contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, en todo lo que emprendas. Hermano, la palabra del Señor mandaba que dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, se cuidaran. Si uno iba donde otro pidiendo ayuda, dice, dale, préstale, no cierres tu mano, sé generoso. Estaba la ley del año de jubileo, cada 7 años, ¿cierto?, los presos eran libertados, se perdonaban las deudas. Y dice, quizás uno iba en el año 6 a pedirle prestado. Por ejemplo, en el año 6, un año antes del jubileo, y le decía, Ricardo, ¿sabes que necesito? Estoy mal, mi familia, tengo harto hijo, así que préstame harto. Iba delante de él, y dice la palabra del Señor que nosotros no pensáramos, pucha, pero viene el año séptimo, pues y no va a poder pagar ni la mitad, ¿cierto? Pero dice, no tengas mal corazón, bendícele,
porque por eso el Señor también te va a bendecir. Hermano, ¿crees que el Señor es deudor de alguien? Uno de los proverbios también dice, el que da al pobre presta a Dios. Hermano amado, ¿crees que el Señor nos ve las obras de generosidad, de amor, de cuidado, de entrega? Sí las ve el Señor. Y el Señor conoce esas cosas. Si este llamado era para el pueblo de Israel que vivía bajo leyes que lo mandaban, ¿cuánto más nosotros que tenemos la ley del Señor en nuestros corazones? ¿Cuánto más generosos debiéramos ser entre nosotros? Que el que tiene necesidad tenga la confianza de ir donde otro y decirle, ayúdame hermano, préstame, y tú le digas, sabes que no te presto, yo te doy, si tú me prestas, bien, pero yo te doy delante del Señor de buen corazón. Hermanos, he escuchado ese consejo de muchos pastores que dicen, ¿sabe que yo decidí en un momento no prestar? Yo le voy a entregar lo que necesite y si él me puede devolver bien, y si yo me quedo tranquilo delante del Señor, porque hice algo que era prudente, no le di algo que le iba a faltar a mi hijo, no le di algo, sino que dentro de lo que el Señor me dio, yo vi, sí tengo para pasarle a mi hermano, le voy a pasar. Y voy a estar tranquilo con eso, y lo voy a hacer como para el Señor. Ese es un buen principio a tener en nuestra vida. Hermano, quisiera decir, hay un llamado de la palabra del Señor a ser generosos. Entonces, ya hay un llamado del Señor a que, viendo, conociendo a la otra persona, entendiendo su situación, sabiendo que el otro se va a poder hacer responsable, y entendiendo que yo me puedo hacer responsable, ¿puedo ser aval? Puedo ser aval. Pero hay que ser muy cauteloso, no enlazarse, no ponerse lazo, no hablar livianamente. Hermano, solo para ir terminando de verdad, hay un llamado. Si usted o si alguien en algún momento ya salió por fiador, llegó y habló, digo, no, dele nomás, yo voy a respaldar esa deuda, yo lo voy a hacer. El llamado de la palabra del Señor es el siguiente. Dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados, escápate como la gacela. Le dice, si te diste cuenta que actuaste imprudentemente, anda y líbrate. No te quedes ahí esperando, no digas, cierto, bueno, ya está, asumir. No, anda, muévete, cambia, haz lo necesario para librar tu mal compromiso. Hay una frase que puede ser un poquito confusa en el verso 3, dice, ve y asegúrate de tu amigo, ¿cierto? En el verso 3. Otras lo mencionan así, creo que clarifican bastante. 6.3 dice, la Biblia de las Américas dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Significa, anda y insiste hasta que te puedas librar de ese lazo, ese mal compromiso que tomaste. La Nueva Traducción Viviente dice, ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre, como de ese contrato, ¿cierto? La NBI va a decir, humíllate ante él y procura deshacer tu compromiso. Hermano, si el llamado al sabio es que si aún usted actuó de buen corazón y se enlazó en un problema que no quería, no se dio cuenta que era malo, hermano, es necesario tomar acción. No decir, ya está, me voy a hacer cargo, tienen años que voy a tener que pagar esto, no. Tome las acciones que sean necesarias, vaya, insiste, infórmese, de tal manera que pueda librarse de eso. Mire, y el llamado es este. El Señor nos ha hecho libres para que no estemos nuevamente en ningún tipo de esclavitud, ni aún en esclavitud de pecado, menos en esclavitud de una cuenta financiera que nos va a ahogar, que nos va a hacer trabajar más de la cuenta, que va a ahogar mi familia. Hermano amado, necesitamos, si está en esa situación, la palabra del Señor dice, deshágase de alguna manera. Si tiene que pagar algo y ya está, trate de pagarlo lo más rápido posible, determinar de eso, que no sea una forma de conducta en nuestra vida. Hermano, solo menciono, hay principios bíblicos para los que a veces estamos tentados, yo mismo quizás me he visto tentado en pedirle a otro, sea aval mío, permíteme sacar un préstamo grande, algo que yo ni siquiera puedo pagar. Hay algunos principios, hermanos, la palabra del Señor nos manda a contentarnos con lo que tenemos.
No nos llama a la prosperidad lujosa y hacer muy cosas, nos llama a contentarnos. 1 Timoteo 6 dice que con sustento y abrigo, con comida y con que abrigarnos, estemos contentos. La palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 20, no codiciarás ni la casa, ni el buey, ni la esposa, ni nada de tu prójimo. No vas a desear nada que tenga otro. Tienes que contentarte con lo que el Señor te ha dado. ¿Cierto? El Señor nos manda a ser agradecidos. Y que el Señor, mientras somos agradecidos con Él y le servimos a Él, va a traer por añadidura tantas cosas hermosas y su provisión buena para nuestras familias. Bueno, hermano amado, da para hablar mucho más, pero quise poner algunos de estos principios que están en la palabra del Señor para nosotros. ¿Para qué? Hermanos, porque somos el pueblo de Cristo. No podemos comportarnos de una manera imprudente. No podemos estar siendo nosotros los que nos enlacen y los que caigamos, ¿cierto? En tránsito. Somos hijos del Señor. Llevamos su nombre grabado en nuestros corazones. Por la honra del Señor, sea cuidadoso. Tomemos buenas decisiones económicas que lleven gloria al Señor aún con estas acciones. Amén. Vamos a orar. Señor amado, Padre Celestial, le damos gracias por el tiempo. Gracias, Señor, nuevamente por cómo tú nos instruyes, nos formas, trabajas en nuestra vida, de tal manera, Señor, que seamos hijos íntegros tuyos, que cada faceta de nuestra vida esté rendida a ti. Señor, gracias porque tú nos das sabiduría, cosas que ni aún pensaríamos nosotros, tú nos das buena dirección. Veíamos que el camino de la sabiduría es recto, es llano, es abierto, andar por él nos da tranquilidad, nos da quietud. Padre Celestial, líbranos de decisiones que nos roban el gozo, la paz, la quietud, Señor, aún en estas cosas financieras. Padre, pongo delante de ti a las familias que están aquí, Señor, a todos los que estamos presentes, de tal manera que traigas estas palabras a nuestros corazones, a nuestra mente, cuando estemos enfrente de decisiones difíciles, Señor. Ayúdanos a ser prudentes. Lo rogamos, Señor, todo y lo ponemos delante de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.